empezamos a grabar y entramos en silencio. Sí. No, pero ya podemos empezar. Bueno. Total, acá los que van entrando no hacen ruido, Perfecto. como en las otras salas, ¿no? Entonces me parece que podría ser que empezáramos. Dale, Aura. Bueno, les recuerdo apagar los micrófonos y después los vamos abriendo en la medida que vamos a hablar. Bueno, desde Secretaría Científica de APCBC le damos cordialmente la bienvenida a todos a este encuentro, a este conversatorio, con motivo de la presentación del libro de la doctora Ana María Fernández, Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Van a coordinar este encuentro 4 personas, todas ellas licenciadas en psicología, analistas vinculares y docentes de nuestra casa. Se tildó la Jackie. Van a leer un breve escrito que han producido grupalmente, en el que destacan aspectos significativos del libro, y allí van a dejar plasmadas 4 preguntas, que Ana María se va a explayar acerca de ellas, y de mucho más. Luego de eso, nosotras con Virginia vamos a estar atentas al chat, si alguien quiere poner algún comentario, alguna resonancia de lo que vamos a hablar, de lo que se va hablando. En la medida de que el tiempo nos permita, le vamos a dar un tiempito ahí, un breve intercambio con todos los presentes, para luego pasar al cierre. El cierre artístico, que va a estar a cargo de la licenciada Ana Aloco, también psicóloga y docente de nuestra casa. Un cierre muy emotivo, con una canción preciosa que nos va a interpretar, así que, bueno, los invito a todos a que se queden hasta el último minutito para disfrutar de este hermoso encuentro que vamos a vivir hoy. Así que, María Aurora, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días, bienvenida Ana, bienvenidos a todos, y bueno, esta es una actividad que teníamos prevista para las jornadas anuales, y que por razones ajenas a la voluntad de Ana y a la nuestra, se postergó hasta hoy, que ella generosamente, en el pleno verano, decide tener esa disponibilidad. Y a todos los invitados que acá están, a pesar del calor y de ser un día sábado. Bueno, no habría que presentarla tanto a Ana, quizás porque todo el mundo la conoce, pero creo que es necesario decir que, bueno, que Ana María Fernández es doctora en psicología, es psicoanalista, es escritora, es docente, integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que depende de la Presidencia de la Nación, y fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica, en la UBA, en 1987. Es investigadora, es profesora invitada de prestigiosas universidades nacionales, extranjeras. Bueno, es autora de innumerables libros, sobre todo los libros de las temáticas de género, que son las que nos han ido ligando en este último tiempo, para acercarnos a ella, y los que somos grupalistas e institucionalistas por ese otro lado. Ha recibido numerosas distinciones, Ana María, como el premio ONU Mujer del año 2000, el premio CONEX de Platino en Psicología en el 2016, y en el 2018 se convirtió en graduada ilustre de la Universidad de La Plata, que es donde ella se formó. Así que ahí la tienen muy querida desde más tiempo que nosotros. Antes de que nosotros la conociéramos, esa universidad ya la alojaba, ¿no? Bueno, este libro
grande libro, del psicoanálisis, de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Es un libro antológico y donde están, no sé, como sintetizadas lo mejor de estos últimos 40 años de la producción y pensamiento de Ana relacionando el cruce entre psicoanálisis y feminismos. Y temas como el deseo, el poder, el placer, las violencias vuelven una y otra vez con su potencia recursiva, ofreciendo cada vez formulaciones más precisas, más rigurosas, más agudas. Tener en nuestras manos este libro de 654 páginas, que parece que uno nunca va a terminar de leer, fue lo primero que miramos es que era verde con ojos violetas, ¿no? Bueno, eso es lo primero que nos llama la atención, y como palabras sueltas que arman la frase del título, psicoanálisis, de los lapsus fundamentales a los feminismos del siglo XXI. La verdad que nos despertó fantasmas, algunos de miedo, otros de asombro, y esto quizás es lo que nos llevó como a planificar qué podíamos crear con todo esto que teníamos en las manos, ¿no? Con eso capaz que muy poco. Pero en ese momento que no pensábamos en un conversatorio, sino solamente en la presentación del libro, también nos asustaba, porque ¿cómo presentar este libro? ¿Cómo transmitir algo de todos los conceptos que Ana María revisa en este libro? Entonces lo que surge es la resonancia de integrar a la lectura grupal y esperar. A esperar, en épocas de apuros, esperar, sí. A esperar con esta actitud que no es nada fácil y que era disponernos a que lo grupal empezara a actuar. Bueno, y así fueron saliendo, no se imaginan la cantidad de anécdotas, experiencias, emociones, videos, fotos, canciones, escritos, bueno, intervenciones, palabras que se transformaban en preguntas, y así se iba apaciguando ese primer fantasma del miedo, y empezamos a disfrutar de la lectura y de los encuentros. Y es ahí donde todos nos sentíamos con ganas, ¿no?, de enredarnos y entrometernos en esta lectura, instauradas también por la curiosidad de seguir leyendo, pensando, escribíamos, compartíamos en cada encuentro. Fue precioso los encuentros de los sábados. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Bueno, pensamos, no sé si fue cronológico, no en la lectura, sino por la edad nuestra. Los temas que cada uno como que se acomodó mejor. Y así hemos escrito pequeñas cosas solamente motivadoras de las preguntas que más nos asaltaron, digamos, en la lectura de este libro. Porque hay cosas que no las vamos a poder transmitir, como es todo lo que recordábamos de acuerdo a la edad, las cosas que ella iba escribiendo, y las más viejas decíamos, bien, cosa de vieja, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando pasó esto, cuando fue aquello? Bueno, de eso ya podríamos escribir, no digo un libro tan grande, pero un librito. Así que empieza Cristina Pagano, que no es que sea la más vieja, es la primera en el orden cronológico para poder empezar a más o menos contarles cómo fuimos leyendo el libro. Cris. Bueno, buenos días a todas. Nuestro primer encuentro, sábado 10 horas, inicia con la lectura del periodo 1979-1983, Escribir en dictadura. La fobia al Más placer fuerte, femenino, Cris.
la diferencia sexual en No psicoanálisis. se escucha. ¿No se escucha? Más fuerte. No, más fuerte. A ver, Capaz que te acerques al micrófono, Cristi. a ver, ¿ahí se escucha? Sí, Bueno. La fobia entonces al placer femenino, la diferencia sexual en psicoanálisis, psicoanálisis y reproducción sexual, psicoanálisis y dictadura en Argentina. Sus primeros escritos tuvieron como espacio inicial su participación en el CEM, en el Centro de Estudios de la Mujer. Fueron al principio fichas de circulación Perdón, interna Cris, en que los te variados grupos de interrumpa. estudio. Cris, ¿Cómo? perdón que te interrumpa de nuevo, pero hacen señas de que no te están escuchando y para que no se pierda. Ay, no sé qué hacer. ahí cuando te acercas se escucha bien. Bueno. Fueron entonces al principio fichas de circulación interna en los variados grupos de estudio y de reflexión que ahí se formaron. Sorprende que en medio de tremenda dictadura fueran tiempos de entusiasta escritura. Fueron 3 los espacios que lo hicieron posible: el CEM, el Centro de Estudio de Psicoterapia, y la Revista Argentina de Psicología, que siguió saliendo luego de la desaparición en 1978 de Beatriz Perocio. En estos tiempos se asumió el riesgo de seguir pensando, escribiendo y compartiendo, unes en incilio, otras en exilio. Ana María Fernández se insilió en Buenos Aires desde La Plata. La lectura nos emociona, a las más jóvenes del grupo les produce asombro y a las que estuvimos en ese momento nos despierta recuerdos traumáticos. Se sueltan expresiones como: ¿fue posible la permeabilidad de la frontera para que mujeres viajeras ingresen escritos para seguir sosteniendo el mundo del pensamiento? ¿Fue posible pensar los lapsus del psicoanálisis en términos de lo posible de ser pensado en ese momento? ¿Fueron también posibles los encuentros grupales? Si ya salvamos la vida, ahora hay que salvar la cabeza, diría Ana María Fernández en un insight bajo la ducha. Hubo un periodo de 10 años de prescindibilidad donde la única fuente era el consultorio, con características como pertenencia a una clase alta, y hacer consultorio con suerte porque también los indagaban. No podíamos tener obras de Freud, por ejemplo. En este texto, Ana María pone algunos ejemplos de situaciones que como analistas hubo que pensar y actuar durante la dictadura militar y a principios de la democracia. Por ejemplo, en el trabajo de asistencia a las madres, hubo que los desaparecidos hacía imprescindible pensar la cuestión clínica de los familiares de otro modo. No todos los analistas involucrados pudieron. Categorías psicoanalíticamente válidas, clínicamente en situaciones ordinarias, tomadas dogmáticamente, se volvían riesgosas extrapolaciones que ponían en evidencia a la psicologización de lo social político. La famosa asamblea de Medrano fue el principio del fin del duelo patológico. Avanzada la democracia, se trabajó sobre la restitución de filiación e identidad. Y después, otro ejemplo, que ante el rumor de una nueva ofensiva frente a la profesión liberal y sus incumbencias, se convoca una reunión semiclandestina y su difusión boca a boca. Uno de los colegas, frente a la invitación que le hizo Ana María, respondió que él era psicoanalista, lo que hacía innecesario las acciones colectivas gremiales que intentábamos implementar. La dictadura había aniquilado a muchos de sus actores por subversivos. Ahora se desterraban sus prácticas, se deshistorizaba su existencia institucional. Negar existencia, desaparecer, barrido de la legitimidad de todo dispositivo anterior. ¿Qué estrategias de supervivencia frente a todo esto? Nos emociona la maternidad, decidir tener hijes y la ternura de los hijes como refugio, amparo, sostén frente al horror que se vivenciaba. Surge por primera vez y retornará en cada encuentro la lectura como retorno en distintos capítulos del libro. La palabra amorosidad, amorosidad intelectual, política y personal, donde Ana María siempre cuestiona sin hostilidad. Es por eso que nos gustaría preguntarte, Ana, ¿cómo pensás la amorosidad y cómo la has vivenciado?
en especial en estas épocas donde todo parece tan oscuro y sin embargo hay producción, creación, maternaje. Bueno. Bueno, anda tomando nota de las preguntas, Ana. Y vamos a seguir contando. Estás muteada. Pero digo, ¿las contesto luego o voy Sí, contestando? al final. Perfecto. Al final, sí. Sí, a Cristina Pagano le pediría si después me envía el texto, porque me ha costado mucho seguirlo por la dificultad del volumen. Ah, bueno. Bueno, Ana. Me parecía muy interesante cómo ella iba conectando, y así que si me lo quiere mandar después, yo lo puedo leer con más atención. Bueno, Ana, ¿cómo no? Vuelvo a mutearme entonces. Sí, volvés a mutearte, sí. Bueno, en el segundo tramo, ponernos a pensar en cómo leer este encuentro con el texto, o más bien, si es un encuentro entre el psicoanálisis y el feminismo, o es una denuncia del desencuentro del psicoanálisis y los feminismos. Y nos despierta momentos de angustia, esta parte de la lectura, ¿no? ¿Es un libro psicoanalítico? ¿O es un libro sobre el psicoanálisis? ¿Qué pasa con el psicoanálisis cuando se encuentra con otros saberes? Abrir la escucha a esta lectura sintomal del psicoanálisis nos enfrenta a cuestionar nuestras propias herramientas. Si no somos psicoanalistas, ¿qué somos? Como si cuestionar fuera abandonar o tirar por la borda o algo así. Sin embargo, se empieza a poder pensar lo impensado en la teoría, también en función de lo que esas zonas oscuras nos dicen. ¡Qué tarea! Hay un texto que nos impacta a todas, el de la historia de la histeria, o la histeria de la historia. Poder leer cómo fue pensada la mujer en el discurso médico desde sus inicios y contextualizar la producción freudiana en el momento sociohistórico en que surge y que nos deja algunas sensaciones encontradas. ¿Por qué cuesta tanto situar la obra del maestro? Vos, Ana, vas desarrollando un método, que es el de la problematización recursiva. Y con ese método nos invitas a abrir interrogaciones a lo naturalizado. Eso es genial, a lo naturalizado. Y se va ganando rizomáticamente cierta porosidad. Y de esta manera se va ampliando, ¿no?, el campo de visibilidad para poder captar lo nuevo. Miren lo que les cuento. En la jornada para preparar la jornada, estuvimos trabajando tanto en el programa, lo leímos tantas veces, lo revisamos, lo volvimos a revisar, y cuando lo mandamos, nos dimos cuenta de que habíamos escrito covisión con C. ¿Cómo puede ser que a tantas personas se nos pasó eso? No lo vimos un montón, no vimos. Y bueno, quizás sea necesaria la apertura para poder ver. Quizás el trabajo de las mismas personas, siempre sobre el mismo material, hace que se naturalice, hasta invisibilizar algunos desaciertos.
podemos pensar los lapsus de todo el mundo, menos los propios. Parece, todo parece, ¿no? Pero es ahí donde surge el pensamiento en torno a este entrecruzamiento de saberes, porque a veces psicoanálisis y estudios de género parece que anduvieran por andariveles paralelos, discursos paralelos que no llegan a lograr un fecundo entrecruzamiento. Y acá va la pregunta, Ana, ¿cómo pensás este diálogo o articulación, este armado del entre psicoanálisis y feminismos en la actualidad? Bueno, Gaby. Buen día a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Quizás la cronología de nuestros registros no se condiga con los periodos históricos del libro, como venía comentando Aurora, sino que habla un poco de la cronología de nuestro pensamiento y sobre todo del intercambio que fue motivando nuestra lectura y encuentros. Cronología que no es lineal, que vuelve, retoma, avanza, insiste en algunos tópicos. Uno de esos tópicos tiene que ver con la grupalidad, o más precisamente, lo grupal en la producción del pensamiento. A lo largo de las páginas pudimos ver cómo ese trabajo en grupo va nutriendo el pensamiento y nos sorprende la disponibilidad de hacer grupos, de estar con otros, de ir al encuentro para pensar. Pensábamos en los pequeños grupos que en la época de la dictadura operaban desde el trabajo en catacumbas, reducidos, ocultos, pero no por ellos menos fructíferos y potentes, para luego emerger de las catacumbas a conquistar los espacios públicos, lo que de a poco va inaugurando la lógica de las calles. Parece que en esas oscuridades también hubo luces para el pensamiento con otros. Se cuestionó la feminidad, la sexualidad, el erotismo. Había una avidez de pensarse. También en ese vivir en democracia se daba la escena del encuentro, tan esperado con otros, en los congresos, en las jornadas, en los espacios públicos. Se piensa vislumbrar el reencuentro con amigas, compañeras que regresaban del exilio y las que iban despojándose de los ropajes y lenguajes camuflados del exilio. ¿Qué haces acá? Soy feminista, yo también. Pensábamos que se empieza a gestar lo que después será nombrado como ese amor en multitud. A medida que fuimos leyendo el libro y íbamos haciendo reflexiones, también, como decía Auro y Cristina, surgían resonancias. Una de ellas comenta, las performances que hacía con un grupo de mujeres, irrumpiendo en congresos, en los festejos del 8 de marzo, a través de lo lúdico, el recorrido por los mitos de la mujer a través de la figura de una mamushka, que al sacar sus capas va develando un nuevo ropaje, la mujer madre, la mujer bruja, el cerebro de una mujer. Nosotros jugábamos a ser feministas. Otra comenta, tal vez a través del juego, del arte, de lo lúdico, se van desarmando mandatos, como maneras diferentes de poner en visibilidad, de otorgar enunciabilidad. Otra responde, estaban haciendo feminismo muy en serio en ese juego. Otra resonancia. El pañuelo irá adoptando colores. Ya no solo el pañuelo blanco rondará la plaza, sino que comienzan los verdes, violetas, naranjas, a mostrarse, a ganar la calle, desde la potencia del encuentro, desde el júbilo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. También pensábamos en la época de la crisis del 2001, que lleva al encuentro de los profesionales de la salud mental que trabajaban en la clínica como situaciones de mucho sufrimiento, y los profesionales que salieron a la comunidad, trayendo la potencia de las fábricas recuperadas y el júbilo de lo que puede un colectivo.
lo que permitió pensar el deseo, no solo desde la lógica del deseo carencia, sino desde la lógica del deseo potencia. Por todo esto es que nos preguntábamos, y te queríamos preguntar, ¿cómo pensás la grupalidad en todo esto? ¿Cómo la has ido experimentando en el trabajo en grupo, en la gestación de tus producciones teóricas? Vero. Gracias, Gaby. Bueno, continuamos. Nos volvemos a encontrar las 4 y alguien menciona: a mí me sorprende porque hoy parece que hay un punto de origen en el Ni Una Menos y en la Marea Verde que es muy visible, muy novedoso y multitudinario. Pero en este recorrido que hace el libro, que es como una genealogía del feminismo, una se va encontrando con ideas que ya se pensaban en el 83 y que tenemos como muy actuales. Me emociona ver cómo fue germinando cada idea, cómo fue tomando fuerza, dando forma. En una parte del libro, Ana María se pregunta por qué no modifica estos textos que escribió entonces a la luz de lo que piensa hoy. Y justamente es porque lo que se trata es de poner en visibilidad el proceso. Y eso nos da la posibilidad de rastrear, de conocer estas germinaciones de los pensamientos. Cuando pensábamos, o cuando íbamos reflexionando en conjunto con el texto en torno a la desdogmatización de los textos del psicoanálisis, y lo que nos genera esa desdogmatización, surge la cuestión del júbilo, de un camino que se abre para recorrer. Los júbilos, cuerpos, deseos como potencia. Qué importante es pensar el deseo como potencia, porque lo vemos en las calles, en las marchas. Vemos que este marcha es ya sin el miedo de aquellos tiempos, sino que se trata de la ocupación del espacio público desde el jubileo. La marea verde, es increíble de ver. Diana Cordon habla del júbilo emancipatorio, estas marchas con alegría, cantando, bailando, con propuestas que se van innovando, cambiando constantemente, que no se repiten, con tanta creatividad. Lo que las madres logran en medio de todo aquello y la reinvención de la marea verde. Reinvención también en los símbolos. De los pañuelos, que eran los pañales de tela de esos hijos que no volverían, a hoy, los pañuelos de colores y ese lema, nos mueve el deseo. Este entrecruzamiento también entre lo que se va pensando, lo producido a nivel teórico, académico, y lo que sucede en la calle. Y en este sentido, te preguntamos, Ana, ¿de qué forma pensás que ayudó lo académico a los feminismos, o quizás fue la conquista de estos espacios públicos lo que fue posibilitando ciertas escrituras? Bueno, y ahora sí, luego de esta cronología no lineal de nuestras lecturas y encuentros, que para nosotros también es una invitación a seguir conversando, te cedemos la palabra, Ana, no sin antes agradecerte nuevamente por estar acá y por compartir con nosotros. No, les agradezco yo a ustedes el interesante trabajo que han hecho para puntuar de esas 600 y pico de páginas de las que hablaba Aurora, puntos por ahí, por eso lo de puntuar, ¿no? A mí me gusta usar una expresión que he armado en la clínica, que es distinguir y puntuar, ¿no? Ustedes han distinguido y puntuado cosas muy interesantes. Yo no lo hubiera hecho mejor, porque yo miro ese libro y ya ni sé lo que tiene adentro, porque hay un momento de saturación de la corrección. Bueno, por ahí dentro de un año o dos lo vuelvo a leer como desde un principio, pero no me acuerdo qué hay adentro de los capítulos, por ejemplo. Mi secretaria se ríe, porque se imaginan todo escrito por mí, y es como si yo hubiera puesto la firma a cosas que escribieron otros, porque yo no me acuerdo nada. Bueno, pero no es cierto que no me acuerdo nada. Estoy como en un momento en que el libro me superó,
y hay que darle tiempo para que ande por la vida solo, y seguramente volveremos a encontrarnos amorosamente con el libro en distintos momentos de la vida, de la actividad académica o política. Así que no es que desapareció de mi vida, sino que estamos en vacaciones uno del otro. Pero este libro ha tomado vida propia y se han multiplicado las presentaciones en los más diversos lugares, que yo agradezco muchísimo. Y la verdad que la lectura que ustedes han hecho me ha resultado, ¿cómo decir? No todo el tiempo uno siente, y digo siente, aunque no me gusta andar exaltando el sentir cuando se trata de pensar, y al revés, pero acá una siente que esta lectura que ha sido tan puntillosa de parte de ustedes, también ha sido muy selectiva, ha elegido de qué hablar hoy. Y esa elección me ha congratulado mucho, porque ni yo lo hubiera hecho mejor. Es como si ubicaran, como si me conocieran más de lo que yo imagino que ustedes me conocen. Porque la selección que han hecho es espléndida y muy consonante con mi más profundo sentir en qué elegir para contar, qué no elegir para contar, cómo seleccionar de ese mar de anécdotas que siempre son políticas, ¿no? Y ustedes han elegido como mi otro yo. Así que digo, qué bien, ¿no? En este espacio se me ha entendido hasta la intención, ¿no? No solo lo que he escrito, me han entendido la intención. Y eso hace que uno sienta una profunda cercanía, amorosidad, y ahí vamos a la cuestión de la amorosidad. Hay una dimensión de la palabra que tiene en el libro y en mi vida, que es más personal, y otra que tiene como connotaciones más político-sociales, ¿no? En lo personal es simple. Yo fui haciendo a lo largo de mi vida las cosas que pensaba que tenía que hacer, que me interesaban, que podía, y las fui haciendo lo mejor que me salían. Ahora, jamás me hubiera imaginado que a los 70 y pico de años un libro mío iba a tener esta recepción. Se agotó, ya están haciendo la segunda edición. Se agotó una edición de casi 3.000 ejemplares, que para un libro que no es una novela es muchísimo. Y ya me pidieron la autorización, así que ya está agotada esta edición. Tengo libros que se han vendido muy bien, pero esto ha sido un boom, ¿no? Pero además, yo tampoco imaginé que iba a ver la marea verde. Para mí el mundo feminista era un mundo de mujeres que nos conocíamos todas, que tuvo ya un cimbronazo en el 2000, porque de esas mujeres más bien académicas, muy de trajecito, de distintas profesiones, la mayoría con cierta trayectoria incluso internacional, académica, es decir, gente muy seria, muy formada, muy politizada, pero homogénea de su pertenencia de clase, por decir así, ¿no? En el 2000 vino los feminismos populares, que fue maravilloso porque replantearon todo. Eso fue espléndido. Y traían la batalla al costado de la ruta de las piqueteras, en fin, trajo la experiencia de las latinoamericanas, campesinas, porque vieron, hasta ese momento nosotros estábamos convencidos que éramos franceses, blancos, rubios, ¿no? Y la verdad que cada vez somos más Latinoamérica, para bien o para mal es así, pero también empezamos a hacer un giro epistémico nosotros en el mundo intelectual,
¿no? Donde teníamos que pensar también con autores y autoras latinoamericanos o del sur, y teníamos que plantearnos empezar a intercambiar con el pensamiento decolonial, con la epistemología de Sousa Santos, digo, más allá de Foucault, Deleuze y todo eso, Freud y Lacan, pero había algo de lo latinoamericano que estaba golpeando en la medida en que América Latina iba teniendo una mayor desigualación entre pobres y ricos, y por lo tanto mayores crueldades, violencias, etc., que rebotaban en los temas de género. Pero ahí hubo varias amorosidades. Una, como la Marea Verde y todas las jovencitas que podían ser no solo mis hijas, mis nietas, me recibían y me cuidaban en las manifestaciones, y no lo hacían solo conmigo, lo hicieron con todas las de mi generación, ¿no? Básicamente con las fundadoras de la campaña por el aborto, ¿no? Y el mundo académico también, las más jóvenes mostraban un reconocimiento a la obra y a la persona, en fin. Hubo mucha amorosidad no habitual en el mundo académico y que ponía el feminismo en ese intercambio entre las pioneras, por decir así, y esa masividad de chicas con pañuelo verde, pero que todavía no sabían, ni habían imaginado todo lo que se iban a tener que hacer como interrogación de sí, de su vida cotidiana, de su vida amorosa, pero que por algún motivo nos reconocían como quienes habíamos abierto el camino. Esta amorosidad que disfruto, que agradezco, este reconocimiento, porque yo en la vida he ido haciendo las cosas como mejor me parecía, no imaginé que había tanta virtud en lo que yo hacía y lo que escribía, no, está fuera de mi cabeza al día de hoy. Está bien que sea así, por otro lado, si no, eso da a esa gente que ya vive en el bronce, ¿viste? Que es muy desagradable. Ahora, insiste la palabra amorosidad en el libro con una intención también, ahora que me lo pone María Aurora de relieve. Porque la historia de los feminismos como movimientos de amplia pluralidad y multireferencialidad han abierto la dimensión de la crítica a la rivalidad entre mujeres propia del capitalismo patriarcal, y están reclamando nuevos vínculos entre mujeres que tengan que ver con lo que ahora llaman sororidad. A mí la palabra sorora no me gusta mucho por la raíz religiosa católica que tiene, ¿no? Y la verdad, donde no ha habido amor entre mujeres ha sido en los conventos de las sors, ¿no? Pero la vida pone las cosas donde las pone, y si se instaló sororidad habrá que usarlo, pero bueno, no es una palabra que a mí me resulte grata de usar, y sí amorosidad en su dimensión, porque tiene una enorme dimensión política. La amorosidad entre mujeres y no la rivalidad como deconstrucción del lugar que el capitalismo patriarcal pone a las mujeres rivalizando por el mejor partido. Y eso lo tengo de antes de saber que era feminista, porque nunca, los maridos de mis amigas no tenían sexo, eran los maridos de las amigas, o los novios de las amigas. Hay mujeres que siempre caen en hombres casados. Bueno, flaca, pensá cuál es tu problemita, porque, ¿no? Más allá de que no me parece que la amorosidad deba regirse por esas fidelidades incumplibles y los dramas y todo eso, pero me parece que hay una dignidad entre mujeres que, en la medida en que somos sujetos políticos y sujetos de derecho, tenemos que hacernos cargo con honor, el honor entre mujeres, ¿no? Se habla mucho del honor entre caballeros del mundo patriarcal, hay que instalar un honor entre mujeres y diversidades, que me parece que
ponga algunas cosas en su lugar. Entonces la morosidad tiene otro nivel que es político, y el último del que hablaría es la morosidad en relación al psicoanálisis cuando uno critica. María Aurora planteaba, ¿somos psicoanalistas? ¿No somos psicoanalistas? Bueno, yo en esto me copio de los jóvenes gay con sus remeras que dicen, hoy estoy gay. Y me copio de Fernando Ulloa, que le preguntaban, ¿usted es psicoanalista? Y él contestaba, a veces estoy psicoanalista. Cuando trabajo estoy psicoanalista. ¿No? Cero estar. Bueno, yo estoy psicoanalista siempre que escucho a un paciente, estoy psicoanalista cuando escribo, etcétera, 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 y en muchos lugares más. Esto no quiere decir que me defina por el ser. Ahora, la lectura crítica del psicoanálisis tomó sus primeras herramientas de la lectura crítica que hacía Althusser del marxismo. Yo llegué con las lecturas que traía cuando llegué al feminismo, una de ellas era Althusser, además del psicoanálisis, porque era una joven que me interesaba la problemática teórica del marxismo, no solo las cuestiones más políticas, sino conceptuales. Y Althusser hablaba de la lectura bíblica del texto, ¿no? El texto tiene verdad, los maestros fundadores dijeron todo. Él estaba peleando con el Partido Comunista Francés, que si no te afiliabas no te nombraba como profesor titular en la Sorbonne, ¿no? Ese era el contexto de preocupaciones del compañero Althusser. Nosotros nunca tuvimos partidos comunistas tan poderosos, pero el marxismo en los 60 era una de las teorías que estaban en la bibliografía de mucha gente, ¿no? Entonces Althusser hablaba de lectura bíblica del texto, es decir, cuando das por sentado que si lo dice fulano es verdad. Para los creyentes, donde está la verdad en un texto es en la Biblia, o el Corán, ¿no? Lo que fuera, pero no en una novela o en un libro de ciencia. Entonces, por eso él hablaba de lectura bíblica, que es la base de la dogmatización. Entonces, los psicoanálisis, cualquiera sea su orientación, han sufrido procesos de dogmatización muy férrea, cualquiera sea la orientación, que sería para otra charla, no me voy a meter en eso ahora. Y entonces, muchos psicoanalistas, cuando uno hace una lectura crítica y dice, acá se ve claramente, por ejemplo, que el escrito o el psicoanálisis en este tramo teórico es hablado por la episteme de su época moderna. Y ahora hay que pensar desde otro lugar porque estamos en medio de un giro epistémico enorme. Y entonces se sienten atacados y te agreden. A mí me han dicho cosas que me han divertido mucho, pero que han sido duras también, ¿no? Hay como, si pensás tanto, una mujer no tiene que pensar tanto, si pensás tanto te vas a quedar solita, me dijo un colega en un congreso multitudinario. Esa fue la más bajita que recuerdo, pero Dios lo castigó al muchacho, que era un psicoanalista que prometía mucho, porque pobrecito murió de un infarto a los 40 y algo. Así que yo no soy supersticiosa, pero y bueno, y me han dicho otras cosas también. Hoy motivo de diversión, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué se sienten atacados y atacadas cuando uno pone una lectura crítica para ver en qué episteme está hablado ese cuerpo teórico? Entonces, hay que tener una gran amorosidad por el psicoanálisis para pasarme 50 años trabajando sus textos. Sin embargo, se vive como ataque porque eso es el pensamiento dogmático. Creo que no tendría tiempo de avanzar allí. En relación a la grupalidad, es interesante lo que señalan que las experiencias de trabajo intelectual, las experiencias de reflexión sobre nuestras vidas cotidianas, todo lo que ustedes busquen
en el plano del feminismo tiene una base siempre grupal. Yo me puedo poner el pañuelo verde en la cabeza, pero si no largo el trapito de limpiar, nunca voy a poder ser feminista porque me pongo en un lugar de subordinación. Si creo que la liberación de las mujeres vendrá porque él vaya al supermercado y no por la exploración del propio erotismo, estoy equivocando el plano de la lucha. Y así podríamos seguir, ¿no? Pero todo esto no es que piensa alguien tres cosas impactantes, sino que ha sido producto de la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva es un término que tenemos que empezar a utilizar, porque es en la inteligencia colectiva donde vamos a encontrar salidas que no se nos ocurrirían de modo individual, y nuestras vidas cotidianas, individuales, propias, necesitan muchas transformaciones para llegar a alguna paridad entre los géneros. Necesitamos muchas transformaciones, tanto hombres como mujeres, para encontrar existenciarios más libres. Las diversidades sexuales, les recomiendo que no busquen el modelo cis heterosexual para la conyugalidad, porque eso no funcionó muy bien. Y solo funcionó sobre la base de la desigualdad de poder. Cuando empezamos a querer emparejar los poderes, ahí esa institución no aguantó, porque fue inventada sobre el fundamento de la desigualdad entre el jefe del clan, el patriarca, y las mujeres y los niños. No se puede inventar con esa historia la paridad, hay que repensar el contrato amoroso. Y en el mundo de las diversidades a veces los veo muy apurados por parecerse lo más posible a los contratos heterosexuales, y les aconsejo que mantengan muchas cosas más avanzadas que tenían cuando la cuestión se desarrollaba en el closet. La cuestión central de la tensión psicoanálisis-género es esto que decía de una episteme moderna que los tiempos van transformando y que el psicoanálisis por su dogmatización sigue ahí. ¿Cuál es la base de esta episteme moderna, dicho a toda velocidad? ¿Cómo pensó la modernidad la identidad y la diferencia? Entonces, diferente, cuando estudiaban lógica en el secundario, es que B es igual a no A. Es decir, que B es lo no A, lo no idéntico. Si en A busco identidades, B serán la diferencia. Pero la diferencia pensada solo como negativo de lo idéntico. Todo el modo de pensar los cuerpos de las mujeres del psicoanálisis, y sus cabezas también, está atravesada por esa cuestión. Desde el famoso tema del pene inconspicuo, del clítoris, hasta ese es pene niño, hasta la mujer no toda. Todo lo que quieran tomar tiene esa estructura lógica. Las fórmulas de la sexuación. Entonces, eso es lo que ha entrado en giro epistémico, no solo para nosotros, sino en general, y vamos viendo que así como en la clínica vamos viendo una transformación de la diferencia, la mujer, los homosexuales, los trans, las trans, serían la diferencia, lo otro, pero inferiorizado, a las diversidades, donde no tenés que ubicar un eje de medida, que sería varón, patriarca, etcétera, propietario, heterosexual, y que todo el que no se cubra dentro de ese parámetro es algo en menos. También un varón campesino u obrero, ¿no? Aunque sea heterosexual. Esa episteme es la que el mundo va empujando a transformar. Entonces, las teorías pensadas en esa lógica hay que revisarlas, no hay que tirarlas.
hay que revisarlas y ver cómo puedo pensar las diferencias, las diversidades, sin pensar unas inferiores que otras, más normales o más enfermas que otras. Esto, dicho así, que parece tan obvio, es un infierno. Es un infierno en la teoría, es un infierno en la epistemología y es un infierno en la vida cotidiana. Les voy a contar una anécdota muy reciente. Yo tengo 2 hijos varones y una hija mujer. El hijo mayor, que nació cuando yo era muy jovencita, tiene hoy 55 años. Y el otro día me lo cruzo en la calle de casualidad. Es un señor canoso, bien puesto, un señor, no un chico. Y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy al banco, tengo que ir a la caja de seguridad, te acompaño y tomamos un café por ahí, dale. Llego al banco, a mi banco, donde voy siempre, años, y al lado tengo un señor. Entonces el empleado que me tiene que hacer firmar para que baje a la caja de seguridad, empieza a hablarle a él y le da a él para que firme, que no es socio de esa caja de seguridad. Todo está dirigido a él. Él me mira, porque algo de género sabe después de tantos años con esta madre, me mira así, yo tratando de no matar al empleado porque quería quedar como una señora educada, le retiro la hojita a mi hijo, ¿me das, querido?, le digo, y firmo yo, y él dice, el empleado, bueno, fulano, porque ya le había preguntado el nombre, ¿pueden bajar por acá? No, digo yo, muchas gracias, pero mi hijo me va a esperar acá arriba, yo vengo enseguida, y bajo yo. Hago lo que tenía que hacer, qué sé yo, Nicolás muerto de risa, y cuando estamos saliendo, me agarra así del hombro y me dice, ma, estas cosas vos y todas ustedes se las aguantaron toda una vida. Es decir, él se imagina que sabe lo que escribo, todo eso, pero ahí vio la dimensión de cómo en la situación más intrascendente te ponen por debajo. Creo que le valió más que 20 libros de feminismo. ¿Entendés? Porque a su mamá, que él cree que es una señora importante también, porque Edipo tiene, gracias a Dios, esto se lo aguantan todo el tiempo, toda la vida, dijo, muy serio. Así es la desigualación. No somos desiguales, sino hemos sido desigualados. Es decir, que estrategias biopolíticas han producido los dispositivos de la desigualación. Y nosotras solemos sostener con nuestro cuerpo y nuestras postergaciones muchos dispositivos de desigualación que podríamos no tener, pero en nuestra propia vida los reproducimos. El psicoanálisis, los psicoanálisis tienen que comprender que este es un giro epistémico que tiene que ver con las disciplinas, con las humanidades, con las ciencias y también con la realidad y con la política y la geopolítica. Miren ustedes la lección de exterminio planificado que fue la distribución de las vacunas en el globo. Eso es lo global hoy. Y si hacen eso con las vacunas, ni pensar con todo lo demás. Yo tampoco puedo ser solo feminista. En ningún país va a haber igualdad para las mujeres si hay enorme desigualdad en la pobreza. No se puede, porque estos son derechos. Y no es que tenés derechos vos y puede otro no tener ninguno. Hay un grupo histórico que el patriarcado ya señaló, varones, propietarios, blancos, heterosexuales, cristianos, etcétera, etcétera, y el resto de los grupos sociales son grupos que fueron desigualados. Esta es la base más dicha de un modo elemental y rápido sobre la que tenemos que pensar nuestras acciones cotidianas personales, nuestros escritos, nuestra vida pública, nuestra vida privada, nuestra vida amorosa.
nuestra vida amorosa heterosexual está armada en la desigualdad, en la desigualación. No se trata de suponer que ese novio o marido me quiere tanto que no va a desigualar. Estamos en estructuras desiguales. Y el mundo de las diversidades tendrá que pensar, como decía, cómo arma sus contratos y pactos amorosos para no repetir la desigualación que es fundante de la heterosexualidad. Y quiero un psicoanálisis que pueda pensar esto con cada escucha, y no que suponga que las mujeres que tienen proyectos propios que son tan fálicas, ¿no? Todavía escuchamos eso. Eso es violencia simbólica. Eso es violencia. Lacan tiene una expresión maravillosa respecto de la clínica, que es la cuestión del maldecir. Él usa la palabra maldecir en su doble acepción. He dicho mal o maldigo. Entonces él dice que decir mal en la clínica, maldecir, es maldecir, es decir, estigmatizar. Y las mujeres, por eso les gusta tanto la historia de la histeria, hemos tenido mucho maldecir clínico, y por suerte hoy tenemos un mundo donde ya hay mujeres muy advertidas y con muchas teorizaciones que nos permiten tener decires propios, que siempre habrá que rectificar, por supuesto, ¿no? Un ejemplo de eso, y que lo desarrollo mucho en el libro, son como, miren ustedes, si no será epocal, la clínica es más sociohistórico que la clínica no hay, y quieren paralizarla en 4 textos canónicos, ¿no? O en 100 textos. Después del 15, ¿cómo se llama? Del Ni Una Menos, del 2015, yo empecé a recibir con mucha más frecuencia que a lo largo de 50 años de consultorio, mujeres, varones menos, pero porque yo tengo un consultorio más de mujeres, ¿no? Que habían sufrido abuso incestuoso en la infancia y que después de 2015 y Hay Una Menos empezaron a poder decirlo cuando lo habían mantenido en absoluto silencio, ¿no? Aprendí mucho, voy todos los días perfeccionando una tecnología de trabajo muy específica, no voy a entrar en eso ahora, pero lo interesante es que para poder pensar una clínica específica de todo eso, un pensamiento conceptual también, hubo que ir a algo que veníamos diciendo desde hacía tiempo, pero que ahora se reformula, y en este libro pude ponerle como un mejor broche, que es que mucho de la dificultad de visibilizar lo específico de mujeres y no reproducir la desigualación en los textos freudianos y lacanianos, está en una paradoja fundacional que le he llamado, porque bueno, siguiendo los avatares de la teoría de la seducción, en el momento en que Freud duda del relato de la histérica, que duda de que ha sido abusada por su padre, inventa una noción con la que funda el psicoanálisis, que es realidad psíquica. Entonces, el psicoanálisis va a trabajar con las realidades psíquicas, no con las realidades materiales. Delimita dónde existe el psicoanálisis. Es fundacional. Pero a condición de negar aquellos abusos realmente acontecidos, porque habrá habido fantasiados y acontecidos, como en cualquier oreja clínica. Pero lo que niega también permite fundar la disciplina. Entonces está en
meollo de la cuestión el discurso de las mujeres. ¿Por qué razón se duda tanto de un abuso incestuoso y no se duda de abuso físico de grandes palizas? Porque está el lugar del patriarca ahí. ¿Qué ha hecho ese patriarca? Como tiene tanto poder sobre esos hijitos, como es tan patriarcal aún hoy y cada vez más la sociedad, no se gasta en transformar su pulsión sexual que todos tenemos con los hijos en ternura, porque como es el dueño puede hacer lo que quiera. Entonces, no son enfermos mentales, no, es su posición patriarcal le autoriza, y la sociedad con su silencio y complicidad, le autoriza a ese abuso de esa nena, de ese nene, aunque sea su propio hijo o hija. Porque todos tenemos que hacer la labor, bueno, malestar en la cultura estoy hablando, ¿no? Hay un plus de malestar porque tenemos que transformar nuestras pulsiones más feroces en vida cotidiana, ¿no? Y uno dice, ay, a esta mina la mataría, pero es la mataría, no voy con un cuchillo y la mato porque se quedó con no sé qué libro mío. Eso es transformar la pulsión más feroz en algo colectivo y de la civilización. Esto es lo que estos degenerados no hacen. No se toman la molestia de transformar la pulsión en ternura con estos niños y niñas a los que les destruyen la vida. Es un abuso del patrón del circo. Por eso los jueces son cómplices, porque están defendiendo la prerrogativa de los patrones del circo. Por eso tanta malinterpretación, mujeres que todavía les están diciendo que mienten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tensión es que hay que producir nueva teoría, ¿no? Rearmando aquellas cuestiones que las lógicas patriarcales no han dejado ver y rescatando aquellas cuestiones que sí el psicoanálisis nos habilitó para pensar. Y todo el tiempo a mí me pasa, yo discuto mucho esa lógica del deseo como carencia, que es una lógica al servicio, a mi criterio, de los dispositivos de subordinación. ¿Por qué pensar que nos falta si a nadie le falta nada, ¿no? Diría Guattari, o Sueli Rolnik, para nombrar a una mujer. Por una lógica del deseo potencia de Spinoza, estoy cambiando de barrio filosófico. Platón, Aristóteles, Hegel o Spinoza. Ahora, pese a toda la cuestión que uno puede hacer el análisis crítico del deseo carencia, yo retomo una idea de deseo potencia que encuentro en una frasecita de Freud cuando habla del fetichismo, porque él dice, toda la potencia para sostener el deseo del fetiche. Entonces, no es contra Freud o contra Lacan, es cómo uno hace la lectura crítica de dónde instrumenta un instrumento conceptual que a mí no me sirve y dónde instrumenta uno que me parece que abona para donde yo voy. ¿Me da la razón? No. A mí me sirve. Ahora, ¿es para debatir? El que quiera debatir, sí, pero no es para enojarse o suponer que uno falta a honrar al maestro. Creo que hay una enorme amorosidad en tomar el detalle de la letra freudiana, lacaniana, kleiniana, y ver por dónde han pasado las lógicas colectivas de la diferencia de la modernidad y dónde podemos encontrar áreas de lógicas del giro epistémico que habrá que construir. Para construir este giro epistémico se va a necesitar también
inteligencia colectiva. Esta inteligencia colectiva también se va a necesitar para establecer nuevas legislaciones que igualen los derechos de los desigualados en tal o cual tema. Y por eso estamos con esa idea que es el entre, ¿no? Y que cuesta tanto que se entienda, y con esto voy a cerrar, la importancia de lo colectivo en sacar a las mujeres del riesgo de ser asesinadas, porque muchos dispositivos aún del Estado se las pone en terapia individual. Y a la velocidad necesitamos grupos de pares, mujeres que salieron del riesgo bien entrenadas, con alguna psicóloga si quieren, pero que entienden todo lo que a esa otra mujer le pasa. Y además, el grupo contiene de otro modo, decir en público, no a otro solamente, es empezar la restitución de la dignidad. Estar en grupo con otras mujeres, si ella se quiere ir y no tiene dónde ir, una le dice, mira, ¿por qué no ves a fulana? Contactos, él la aisló, ella está fragilizada por el aislamiento. Otra le dice, tengo un colchón que te presto. Ahí restituye dignidad, tiene recursos que otros le brindan y vuelve a creer en el entre mujeres, en el entre nosotros, pueden ser varones también. Todo eso no pasa en una terapia individual. Terapia individual que va a estar muy bueno que haga en otro momento, cuando haya salido del riesgo, para ver que no repetir, ¿no? Pero todavía se sigue pensando que en el espacio público lo mejor que podemos hacer es mandar a terapia a alguien que ha sido vulnerado de derechos. Si me permiten la exageración, es como suponer que a un mapuche que reclama por su territorio tengo que mandarlo a terapia. Es un problema político, donde son grupos desigualados que les han robado derechos. Una mujer maltratada, una mujer en riesgo de femicidio, es una ciudadana a la que le han robado sus derechos. Entonces hay que ver cómo se restituye todo eso. Además, en algún momento va a ir a psicoterapia, que le va a hacer muy bien, porque las heridas que le han dejado son más graves que las lastimaduras del cuerpo. Pero no pensemos que esto es lo primero o lo único que sirve. Necesitamos grupalidad para sostener tanta herida. Y para aguantar nosotros coordinar eso. Bueno, corto acá para escucharlas. Bueno, Jackie, hay algunas preguntas, ¿no? Sí, ahí las leo yo, Vir, sí. ¿O querés leerlas vos? A ver. Vos, Jackie, léelas nomás. Bueno, denme un segundito. Dice, dentro de los feminismos está considerada también la figura de los travestis y géneros. Esa es una pregunta. Perdón, de los o las travestis y qué? Y géneros. Sí. Leo otra, tenemos que hacer un proceso, dice, de dislocación de las sexualidades. Un comentario. Otro comentario dice, Freud también expresa en relación al poder como fuerza que domina la comunidad como lo que puede neutralizar esa fuerza. También, perdón que interrumpa. Sí. Creo que hay como tiempo, no sé, me parece que estaría bueno que la persona que quiere hacer el comentario, la pregunta, la pueda hacer la persona, ¿no? Si se anima. Perfecto. Podemos abrir el micrófono, si alguien de los que leí Francisco hizo una pregunta que podemos agregar a esto que leíste. Bueno, Francisco dice, ¿cómo cree que retorna eso negado en el acto fundacional en el psicoanálisis? Hasta ahí es lo que hay en el chat. Si alguien de los que hicieron el comentario quieren abrir el micrófono y preguntar directamente, tenemos tiempo. Bueno, Francisco, como todo eso que retorna negado,
llamado desmentidas, ¿no? Es una desmentida fundacional que hace síntomas a lo largo de toda la historia del psicoanálisis. Por eso el libro se llama Los fallidos fundacionales, ya ni me acuerdo. Psicoanálisis de los lapsus fundacionales, ¿no? A los feminismos. Vuelve todo el tiempo en desmentida. En cada acto clínico que una mujer necesita hablar de su abuso, viene primero porque ella no recuerda. Estoy trabajando con gente que ha sido abusada antes de la adquisición del lenguaje, y entonces es en el cuerpo donde aparecen cosas raras y la mina no tiene la menor idea de qué se trata, porque no sabe por qué en determinado momento está lo más bien y siente una excitación sexual que la desorganiza porque ella no está en una situación erótica en ese momento. Bueno, esos son los restos, ¿no? Ahora, la desmentida opera en la escucha analítica, si no tenés todo esto más o menos en claro, por la suficiente iatrogenia de eso, y en la construcción teórica, si no pones algún andarivel feminista en el sentido epistémico. Retomo otra pregunta que hablaba de, no me acuerdo de quién, que preguntaba por las diversidades. Los ministerios que se van creando ahora de la mujer son mujeres, géneros y diversidades. Y las políticas públicas, los programas, todo eso, también incluyen. Yo he trabajado algunos capítulos del libro, temas de diversidades. Me parece que no es posible hoy pensar un feminismo solo de mujeres, por la lógica capitalista misma, ¿no? No desiguala. Pensar que las únicas desigualadas son mujeres es suponer que el sistema es solo patriarcal. Es patriarcal, capitalista, estatal. Capitalista, colonialista, bueno, todo lo que le quieran agregar, ¿no? Y estatal porque los ministerios de las mujeres son una pequeña cuña en un aparato que toda la vida encubrió las desigualaciones y las produjo. Entonces, eso es lo que tiene de maravilloso estos ministerios, ¿no? Que van abriendo una brecha muy difícil. Pero entonces también depende de cómo caractericemos el momento histórico. Si yo digo que soy antipatriarcal, solo tendría que ocuparme de la desigualación de mujeres. Pero si estoy reconociendo dispositivos biopolíticos de desigualación, eso arma lo que yo llamo un paquete enredado de relaciones de poder. Entonces, si soy mujer, tengo tales desigualaciones, pero si además soy negra, tengo tales otros, y si soy pobre, tengo tales otros, y si soy lesbiana, tales y tales otros. Cada capa de desigualación pone sus discriminaciones. Entonces, y ahí incluimos las diversidades sexuales, todas las que quieran, al mismo tiempo que tienen su especificidad. No es lo mismo un femicidio que un transvesticidio, pero un ministerio de mujeres debe ocuparse de todos esos. Y los abordajes deben ser para todos los que sufran estos riesgos. Entonces, paquete enredado de relaciones de poder exige, y esto lo digo así, exige que los grupos desigualados nunca pierdan de vista que tienen que pelear por su especificidad, pero al mismo tiempo en pactos y alianzas de todos los desigualados. Claro. Y esto es una cuestión política central. El que rompe acá no entiende que está favoreciendo al enemigo. Hay que aguantar todas las tensiones de estas disidencias. Y hay temas muy difíciles de combinar intereses, digamos, de combinar perspectivas. Pero al paquete enredado de relaciones de poder, tengo que ofrecerle un paquete lo más desenredado posible de pactos, alianzas y coordinaciones entre los diferentes grupos desigualados. Esto es lo que me parece políticamente más importante
de lo que querría transmitir. Bien, otra pregunta que hay de Carolina Bracamonte Gómez. Dice, ¿cuál te parece que es nuestro lugar, más allá como abstracción conceptual, frente a esta apuesta por la inteligencia colectiva? Me parece que ¿A se qué te cortó ya refiere aquí. con nuestro lugar? ¿Quiénes son nuestros? Leo de nuevo, perdón. ¿Cuál te parece que es nuestro lugar, más allá del psicoanálisis como abstracción conceptual, frente a esta apuesta por la inteligencia colectiva? Capaz que Carolina pueda aclarar esta pregunta que tiene Ana María. Vale. A ver. En esto que vos decías, de que hay una dimensión política y otra dimensión específica del psicoanálisis, digamos, como aporte de nosotros, pensadores desde el psicoanálisis, del estar siendo psicoanalistas. Es que yo ya no creo más que haya pensadores del psicoanálisis. Creo que Bueno, el pensar en psicoanálisis, como cualquier otra teoría en el siglo XXI, tiene que ser transdisciplinario. Porque la globalización es tan cruel que tenemos que pensar en transdisciplina y no en cotos cerrados para defender no sé qué pureza. La unidisciplina tiene que seguir produciendo sus teorías y sus prácticas. No es que hay que borrar todo y ahora somos algo en general. Me importa muchísimo que el psicoanálisis hoy pueda pensar todas las cuestiones que hasta ahora no puede pensar sin estigmatizar, referido al mundo trans, por ejemplo, o les niñes trans que desde muy chiquititos dicen soy nena, soy princesa, y por supuesto es el deseo de la madre perversa. No, por favor, córtenla con esto. Hay que estudiar esto. ¿No? Hay que abrir la cabeza y ser un poco más complejo. Entonces, pero ahí hay una producción unidisciplinaria necesaria, pero que si no está al tanto de todo lo que pasa en la teoría política, lo que pasa en la epistemología, va a producir teoría antigua. Por ejemplo, es el deseo de la madre perversa. No queremos escuchar más esa simplificación, pero necesitamos el instrumento psicoanalítico para pensar esos niños trans de los que debemos decir con toda claridad, no sabemos ni entendemos nada. Hay que producir conceptos porque no sabemos qué decir. Porque miren que la gente viene, los padres, a que los orientemos porque somos sujetos supuestos a saber. Y está bien que vengan, pero ¿qué sabemos nosotros de eso? Y entonces aparecen las asociaciones, agrupaciones políticas que agrupan esa desigualación, que tienen sus propios consultorios, y la gente va más ahí que a los nuestros. Pero es que tienen razón. Esta idea de que la escucha es neutra, por favor, es lo más neutra que podemos. Bien. Y esto es un planteo ético. ¿Alguien había levantado la mano? Perdón. Sí, Ale, sale. ¿Ale? Hola, no, perdón. Quería poner aplausos, pero me salió la mano. Yo fui una de las que consulté por el tema de las travestis, no de los travestis. Capaz que fue una dificultad de tipeo. Y bueno, no, me parece genial lo que está planteando Liliana, porque en una reunión yo trabajo en jardines, en la Municipalidad de La Matanza, en el No equipo llegué a escuchar, Ale. Yo trabajo en jardines, en la Municipalidad de La Matanza, sí, en el equipo de orientación, y bueno, estando con unas compañeras de salud mental, lo que plantearon es esto, ¿no? De, digamos, la diversidad todavía desde esta mirada tan antigua, y me parece genial esto que estás planteando, que no se sabe, ¿no? Y que todavía no estamos muy interiorizados, porque acá precisamente en Matanza, que es bueno, que tenemos la figura de Diana Zacayán y bueno, y trabajamos con diversidad. Yo estoy en una organización social que trabajamos de todo, digamos, el tema de géneros también, bueno,
violencia de géneros y se logró tener, trabajamos desde las organizaciones sociales. Bueno, hay una mirada que todavía se ve como perversa, ¿no? Lo que planteabas vos, que en el tema de la película que que resonó en todos los lugares, y bueno, ahí sigue estando esta mirada todavía. Así que bueno, gracias por lo que planteaste, porque bueno, estoy en un todo de acuerdo. ¿Qué más? Fabio, ¿querías decirlo con micrófono? Acá hay otra pregunta. ¿Qué piensa de las tensiones entre abolicionismo y antiabolicionismo? Se refiere al ejercicio de la prostitución, supongo. Exacto, sí, sí. ¿Dónde estás, Fabio? Ahí. Fabio, bueno, sí. este es un tema en el que pienso siempre que expongo no romper y adentro con todas las tensiones. Porque ahí hay una cuestión todavía irresuelta en los propios grupos, ¿no? Porque en el feminismo, para los que tal vez no estén enterados, hay dos grandes polos en relación a la prostitución: el abolicionismo, que piensa que, bueno, que eso es una barbaridad patriarcal, etcétera, bla, 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 y las trabajadoras sexuales, que buscan cada vez organizarse más sindicalmente. Entonces, primera cuestión, no tengo posición tomada, porque desde lo más personal preferiría que no hubiera prostitución, pero en realidad el intercambio de sexo por dinero es cotidiano, aún en los matrimonios mejor avenidos con libreta. Así que a mí, a que soy viejísima ya, me quieren presentar a algún señor y me dicen, pero mirá que es muy buen candidato, esto quiere decir que tiene plata. Yo no sé a esta edad para qué quiero si tiene plata, no me interesa nada de todo eso. Y eso que están proponiendo que mire con mejores ojos aquel con el que el intercambio de favores y dinero va a ser más fluido, más rentable, qué sé yo. Yo no tengo cabeza para todo eso, me parece todo un horror. Pero bueno, pero existe, porque me lo dicen mis mejores amigas, que no son unas de nazis de no sé dónde, son gente como uno, que lee las mismas novelas que yo en las vacaciones, y dice eso, ¿no? Y habría que ver si no pensamos que nuestras hijas, cuando aparecen con un novio, no es mejor el novio que tiene un mejor porvenir que otro que toca la guitarra. Bueno, son las formas de suponer que las mujeres darán algo de sexo a cambio de bienestar económico. No profesionalmente como las compañeras que trabajan en prostitución. Al mismo tiempo, también pienso que lindo sería un mundo donde no hubiera el intercambio de sexo por dinero. Y al mismo tiempo tengo un respeto histórico por la organización sindical de cualquier trabajador o trabajadora. Ergo, no es que esté evitando definirme, sino que no sé de qué lado tendría que estar. Y como en general no es algo que me resulte tan difícil, pienso, si no logro ubicar de qué lado tengo que estar, es porque la división ha pasado por un lugar que no corresponde. Por el momento, apoyaría que se respete a las compañeras sindicalizadas, porque avasallar eso me parece que es avasallar derechos. Pero así de compleja es mi respuesta, porque te la digo con toda sinceridad. Claro. Sí, perfecto. Y me parece mal que haya ruptura por eso. Los feminismos tienen que inventar dispositivos que conviva esa disidencia. Porque si no vamos a empezar a dividirnos por el color del pañuelo. Bueno, ¿querés ponerte pañuelo verde? Ponete. ¿Querés ponerte pañuelo violeta? Ponete. Yo creo que hay que empezar a usar el naranja, que es esa separación de la Iglesia y del Estado. Pero eso porque soy re vieja, ¿no?
Mi primera marcha fue por Laica Libre, en el año 58, así que chicos, disculpen, pero yo me pondría un pañuelo naranja hoy, junto con el verde, junto con todos los demás. ¿Qué más? Perdón si me deja, puedo plantear algo. Si bien hay una división entre el abolicionismo y no abolicionismo, yo creo que igual la diferencia mayor está en que no solamente para las travestis y diversidades tiene que haber como forma de salida y forma de trabajo la prostitución, porque siempre también están debajo de proxenetas y de gente que las está explotando. Entonces, el abolicionismo no plantea solamente, no contra la compañera que ejerce la prostitución, no hay una diferencia con esa compañera, sino en la forma que se ejerce, porque solamente se vuelca a las travestis sobre todo, al no haber tenido lugar para el estudio y preparación de otro tipo, solamente a la prostitución. Entonces, como que es complejo, digamos, ¿no? No Bueno, es tan... aunque no es fuera difícil. travesti, si cualquier persona de cualquier orientación sexual, lo único que tiene es la salida Claro, de la prostitución, esa posibilidad. estaríamos todo el mundo de acuerdo que eso no está bueno. Claro, Pero acá sí, sí. hay un debate de la intemperancia frente al otro, que adentro del feminismo no sirve, les diría. Hay que buscar los modos en que haya lugar para sostener tensiones. Hay debates que no están saldados todavía. Este es uno, muy interesante. Pero, ¿por qué tenemos que cerrar en uno de los polos? Pensamiento binario otra vez, es o esto o aquello. En este momento el pensamiento feminista es esto y aquello. Porque hay gente que piensa así y gente que piensa del otro modo. Y ninguno es un fascista, entonces podemos convivir. Mi límite es el fascismo. Sí, Ana Alonso. Sí. Sí. Sí, Ana, yo te quería preguntar en esto de poder situarse, ¿no? Como también esto que abrís vos de la desigualación y que abrís al feminismo y al anticapitalismo o el colonialismo, digamos, también a mí me gusta pensar en los lugares a donde me incomoda, ¿no? Algo me incomoda y me parece que en los feminismos, el feminismo también está produciendo algo así como un traje que calza bien. Y yo te quería preguntar, digo que calza bien, que está quedando como cómodo a pesar de la potencia y la fuerza que tiene. Y digo, ¿has pensado vos en relación a todo este trabajo cómo seguir pensándonos nosotras desde nuestras posiciones con aquello que es el beneficio a ver, así como está la diferencia, están los beneficios, por ejemplo, el beneficio o no me sale la palabra, recién la tenía mientras esperaba, ya me va a salir. Estoy pensándolo desde el beneficio de clase, digamos, acá veo las pantallas, somos todas blancas o más o menos, tenemos como ciertas pertenencias, los privilegios, esa es la palabra. O sea... yo tengo una respuesta rápida para eso, que es muy complejo. Desde el privilegio donde uno está no son también. Privilegios, son derechos, solo que a otras les faltan. O a otros. Yo no tengo privilegios, tengo derechos. El problema es aquella que no tiene los derechos y los tendría que tener, aunque la piel sea de otro color. Sí. Porque estoy harta de la discusión sobre los privilegios, mirá. Déjame de embromar, trabajo de los 16 años, me he roto el alma laburando, ¿qué privilegio? No, son derechos, derechos que hemos conquistado en combates durísimos contra la realidad patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera. Son derechos que tenemos. Ahora, queremos que esos derechos los tengan todas. Pero para que la compañera que viene de la puna tenga los mismos derechos que yo, no solo necesitamos Ministerio de las Mujeres o leyes del aborto o lo que fuera,
necesitamos una transformación del régimen capitalista, con el agravante que hoy no tenemos la menor idea cuál sería el modelo que querríamos, porque eso se fundió con el muro de Berlín, afortunadamente, porque no era nada bueno lo que estaba produciendo ese socialismo, pero vos sabés que el capitalismo va a producir todo, bueno, estamos por largar una guerra absurda de Ucrania. Hoy mencionaba lo de la geopolítica de las vacunas, porque ¿cuál fue la lógica? En este mundo sobra gente, por lo tanto, no tomemos ninguna medida económica. ¿Y quiénes se van a morir? Los más desprotegidos, que nos sobran, no los queremos. Entonces serán los más bajos de la escala social, los migrantes que están en esos campos de concentración en el Canal de la Mancha, que se muera toda esa gente si nos sobra. Así no tenemos que pincharles el gomón en el Mediterráneo para que nos lleguen. Esa fue la idea del primer mundo cuando primero dijo no vamos a tocar las medidas económicas. Que haya como una selección natural, porque sin duda, si vos tenés un país como Estados Unidos, que no tiene servicio público de salud, los primeros que se van a morir son los que no tienen pago el sistema de salud, que son quienes pobres, negros, migrantes de América Latina, y si no sobran todos esos. La base conceptual, económica, feroz, fue esa. Después, cuando vino todo lo demás, tuvieron que evaluar un poco, porque también se iban a morir ellos. Esas fueron las estribaciones del debate sobre que te quitan libertades por el encierro que te produce la pandemia, la cuarentena. Y muchas cosas que tenían que ver con la pandemia se la enchufaban a la cuarentena para poder seguir girando la grieta, ¿no? Entonces, eso ha tenido en cada ciudad, en cada provincia, muchas estribaciones. Pero en el fondo es pensar con qué instrumentos políticos vamos a tratar de elucidar los grandes enigmas que va a abrir el siglo XXI. Entre ellos, las diversidades sexuales, ¿no? Elsa, ¿querés decir tu pregunta o tu comentario? ¿O la leemos? Sí, hola. Bueno, un poco la pregunta era porque releyendo a Volnovich, que dice que las mujeres han tenido momentos de liberación en la historia de sus derechos, pero que luego eso no fue sostenido. Entonces como que quería preguntarle qué pensaba acerca de eso, digamos, ¿no? O sea, de que no puede sostenerse en momentos de que han logrado derechos y bueno, como que se vuelve para atrás y después como que eso Pero queda en esto es nada. una idea de Volnovich, habría que preguntarle a él. No quiero meterme con lo que él ha teorizado sin leerlo primero, pero me parece que no es un problema de las mujeres en general, sino que la historia va en corsi y ricorsi, ¿no? Pero no sé a qué se refería él, no quiero malinterpretarlo, pero cualquier grupo desigualado logra cosas y las pierde porque los poderosos pueden más. Sí, un poco avanzás un paso y tenés desde la prensa hegemónica en adelante todo en contra para que retrocedas. Bueno, Verónica, Lucía, y luego hay un comentario de Guadalupe, ¿te parece? Y ahí cerra, Virgi, porque si no, no vamos a tener tiempo. Bien, entonces Verónica, Lucía y Guadalupe y cerramos. Lo voy a tratar de hacer cortito, pero es algo que me queda como dando vueltas y no tengo del todo cerrado. Pero cuando hacías tu pregunta, Ana, pensaba, digo, en esto también que habías dicho, Ana María, de pensar nuestros propios erotismos y no de ir buscando por ahí instituciones que bueno, que desde lo hetero cispatriarcado, digamos, ya han fallado. Y digo, también me volví a Foucault en esto que él decía, que él no quería el matrimonio entre gays, sino que quería inventar sus propias instituciones y pensar todavía qué quería para sí.
pienso cuáles son por ahí las herramientas biopolíticas, colectivas que podemos inventarnos para que, o que están, para que estos feminismos no terminen siendo mercancías por los poderes capitalistas, digamos, como que... Eso es inevitable. Ay, no me digas eso, por favor. Bueno, los hippies terminaron siendo mercancía, las artesanías latinoamericanas fueron mercancías de la lógica del capital, donde vivís. Vivís adentro de la lógica del capital y no hay nada externo a eso. El tema es cómo vamos resistiendo e inventando los lugares para pensar. Pero afuera de la lógica del capital no hay nada. ¿Qué más? Lucía. Acá dice de Lucía, y el capitalismo siempre muta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, no sé si se me escucha bien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ana, todavía no he leído tu libro, espero poder leerlo prontamente. Y quería preguntarte en relación a esto de la neutralidad. Vos dijiste esto de que no se puede ser como, bueno, esto de la neutralidad me quedé pensando mucho en eso. Perdón, ¿qué cosa de la neutralidad vamos a construir? Porque en esto de trabajar, o desde la clínica, o en la comunidad, o con otros, ¿sí? ¿Se escucha? No, yo no. Cortado. Yo digo, me quedé pensando que hay que pensar en esto de si un posicionamiento, ¿sí? ¿Se escucha muy cortado? Sí. Ahí. Y yo no logro entender la frase de lo que vas diciendo. ¿Se escucha? Habla ¿No más se escucha? alto, perdón Lucía, habla más alto y más lento para que podamos superar la dificultad. Me quedé pensando, sí. A ver. Dale. Bien. Me quedé pensando en esto de la neutralidad, me quedé pensando en algo que vos habías dicho, Ana, de la neutralidad, y de que no podemos ser neutrales, y en esto de qué posicionamiento de alguna manera tenemos que ir como construyendo para poder trabajar como en la clínica. Todo el tiempo tenemos que construir un posicionamiento que también debemos ir como cambiando, ¿no? En esto de que si el psicoanálisis no puede dar respuesta. Lucía, escúchame, pará. No sé de qué neutralidad dije. ¿Podés ubicarme? Me parece que se le corta, Lucía. En esto del trabajo, sí, se corta mucho. A ver si lo puedo escribir, no sé. Quizás escribirle a Lucía a lo mejor sea más fácil, digamos, entender para dónde va la pregunta, porque se entrecorta el audio y es como difícil de comprensión. Bueno, leemos mientras tanto el último mensaje de Guadalupe, si te parece, Ana María. Sí. Dice Guadalupe que pensaba en este debate, por ejemplo, abolicionismo y no abolicionismo, en las tensiones entre las conquistas de derechos, en una sociedad que al fin y al cabo otorga derechos en el marco de su misma estructura social, y a la vez la construcción comunitaria de redes y lógicas de legitimación, conquistas propias con sus conflictos y diversidades, aspecto potente de cambio. Pensaba, por ejemplo, cómo la conquista de algunos derechos puede llevar a no problematizar qué costo tiene en términos de lucha y resistencia la participación en esa estructura, como ejemplificabas en el matrimonio igualitario. Bueno, pero no vas a abandonar las políticas inclusivas porque hay otros que te votan en contra, ¿viste? Eso es un problema que tendrá que ver la política, cómo organiza eso. Vamos a apoyar toda medida que sea ampliación de derechos de cualquiera que lo merezca, de cualquier grupo desigualado me refiero, ¿no? Pero eso es apoyar políticas de inclusión. Ahora, si después esos votan vaya a saber qué, problema que no puede hacer vacilar la política de inclusión de derechos, ¿no?
Chicas, yo me tengo que retirar a las 12 o'clock. Ok, Ya que está. siga Ana entonces. Hacemos entonces a lo del cierre, Sí. ¿les parece, Sí, Ana? sí, sí, Ahí sí. está. Bueno, vamos a cerrar con una intención de júbilo, como se dijo en un momento, y que quisimos acompañar la presentación de tu libro, Ana, que ya las que no lo leímos completo tenemos muchas ganas de leerlo, con una canción que es de Ana Tijoux, una chilena, muy hermoso como canta. Se la tomé prestada y bueno, homenajear queríamos a la lucha de las mujeres, de las diversidades, porque me parece que tu libro también lo hace, y nosotras dijimos, bueno, Ana lo dice, nosotros lo cantamos, te lo digo, te lo canto. Así que espero que les guste y que lo disfruten. Ahí estoy. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino a la par de ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, libera, libera, liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita, la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, libera, 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 liberar. Qué bueno. Gracias, Ana. Muchísimas Hermosa. gracias. Preciosa. Qué linda, Ana. Muy bien, hermoso, amoroso. Es. Bueno, Auro, ¿querés decir algo más? Si no, agradecemos y cerramos.
eso, agradecemos. Bueno. Así que nos damos entre todas un abrazo y un aplauso para pedir a Ana. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Me voy con un lindísimo espacio compartido. Muchas gracias, Ana Aloco, por esa canción que no conocía, así que me la llevo resonando por todos los trabajos que se han tomado para que esto saliera así. Muchas gracias, María Aurora, que es con quien he intercambiado, pero a todas las que han trabajado. Muchas gracias también a los varones presentes, los necesitamos. Y bueno, hasta cualquier día de estos. Muchísimas gracias, Muchas Ana María y todos. Gracias, Todos por gracias, estar. Gracias. Adiós. Buenísimo, chicas, que se repita pronto. El chiquito que no habla, Pablo, todo está fácil. Luego la red, gracias por haber estado en cuanto lo vi. Luego la red. Bueno, chicas, gracias. Nos Bueno, Tengo Muy la piel de lindo, pollo, chicas. che. Tengo la piel de pollo y las lágrimas así me salen por sí. todos lados. Muy conmovedor. Chicas, estuvo muy lindo. Precioso. Qué buen trabajo que han hecho y cómo han trabajado mucho, porque esto viene del año pasado. Y se Así concretó, que por fin. Por fin se felicitaciones. concretó. Felicitaciones. Gracias. A veces toda esta Gracias. amplitud es casi como una enseñanza que tenemos que asumir, ¿no? Toda esta libertad. Buenísimo. Gracias, Bueno. chicas. Un abrazo grande. Gracias. Vemos. Gracias. Chao. Descansen. Buen fin de semana. Que la pasen bien.